Hola chicos, buenos días, ¿cómo les va? Mi nombre es Adrián Bozzoletti, seré el profesor de ustedes para la asignatura Programación de Circuitos Turísticos Nacionales. Les envío este primer video en el cual, antes de comentarles, ¿no es cierto?, sobre lo que es el desarrollo del área turística litoral, hago mi presentación y un poco el desarrollo de la materia también. Soy egresado de la Montes Pacheco y la licenciatura la tengo a través de la UTN Mendoza. Esa es la formación académica y actualmente en la fase profesional trabajo en la agencia Córdoba Turismo en el área de productos turísticos. Soy propietario de una agencia de viajes y tengo dos asignaturas, ¿no es cierto?, a mi cargo en el Instituto Mariano Moreno. Una es justamente la que vamos a desandar con ustedes en este cuatrimestre. El tipo de evaluaciones voy a tratar de hacer el mismo formato también en esta modalidad, ¿no es cierto?, que bueno, el coronavirus nos ha impuesto lamentablemente, que es virtual. Son ya sea prácticos, y este primer práctico que yo les mandé es justamente para habituarlos a ustedes, ¿sí? O sea, más allá de la consideración que yo les voy a dar a los prácticos, pero es para que vayan practicando, que las evaluaciones que van a tener conmigo van a ser de carácter tipo múltiple choice, ¿sí? Y no tanto preguntas o respuestas, en todo caso, a desarrollar, ¿sí? Eso para que lo tengan muy en cuenta. ¿Qué es lo que vamos a ver durante la materia? Un poco el objetivo es que ustedes puedan o tengan las herramientas para diseñar circuitos turísticos, ¿sí? Siempre teniendo como en cuenta un inicio y un destino final de este viaje, que tengan muy en cuenta, ¿no es cierto?, toda la logística y el backup que significa organizar un circuito, que no es solamente entrelazar atractivos turísticos, sino tenés toda la parte de servicios, alojamiento, transporte, hasta tener en cuenta que funcione el wifi del lugar al cual vamos a ir, lo cual parece una estupidez, pero les podría decir que en Argentina, en la mayoría de los destinos turísticos, sigue siendo un problema por el cual los pasajeros se nos quejan permanentemente, ¿sí? Entonces, bueno, hay detalles mínimos que cuentan a la hora de la satisfacción del servicio, y nunca me van a escuchar durante el video de varios tips o anécdotas, y acá va la primera. O sea, la satisfacción, para bien o para mal, de un pasajero por un viaje que compró no va en el grueso. Cuando entra por primera vez a su agencia o los contacta por el chat, porque ahora cada vez es más online y menos físico la compra de viajes, ustedes no los van a insultar, los van a saludar correctamente. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Ustedes no se van a equivocar en el grueso, ¿sí? Pero por eso es que es tan importante la suma de los detalles, de lo minúsculo, de lo específico, de lo ínfimo, porque ahí está, ¿no es cierto?, en por qué va a volver a comprarles a ustedes, o por qué no solamente no les va a comprar nunca más a ustedes, sino que lo va a gritar por cualquier lugar con el cual se encuentre con amigos o familiares. Entonces, presten atención a esos detalles, presten atención al restaurante que elijan, cómo los trata el mozo, cuál es la velocidad, ¿no es cierto?, en la entrega del almuerzo. Si reservan, no sé, una cena show de tango en Buenos Aires, ¿cuál es la ubicación de la mesa que va a tener el grupo de ustedes con respecto al escenario? Todos los detalles que se puedan imaginar, bueno, pónganlo en práctica, ¿sí? Porque la satisfacción del servicio va en la sumatoria de los viajes. Volvamos del tip, volvemos otra vez al desarrollo. Vamos a ver en áreas turísticas del país. Primero litoral, que es lo que ya les mandé el apunte, ya hay un primer trabajo para que vayan haciendo. Después del área turística litoral vamos a seguir con el norte, después Cuyo, después el área centro o la provincia de Córdoba, porque así está en el Plan de Turismo Estratégico Sustentable del Ministerio de Turismo y Deportes, como se llama actualmente. Después Buenos Aires, dividido en ciudad y en provincia, ¿sí? Turísticamente lo vamos a ver de esa manera. Y por último, y espero que nos dé el tiempo, vamos a ver Patagonia, ¿sí? Eso es como nos vamos a mover en cuanto al desarrollo de la materia. Ya habiendo aclarado esto, presentación y cómo lo vamos a dar, vamos directamente al litoral. La primera provincia que tiene el apunte es Santa Fe, ¿sí? La provincia de Santa Fe. Si comenzamos con su ciudad más importante, ¿sí?, la más habitada, que es Rosario, tenemos un par de atractivos turísticos que son muy tradicionales y son para varios tipos de público de turista argentino. Por ejemplo,
cuántas excursiones de tipo educativo, o sea, para colegios, ¿sí? Hay que incluyen el monumento a la bandera, ¿sí? Como uno de los atractivos. Yo les puse otro creo que en una de las consultas del práctico, que es el acuario de peces del río Paraná, que Rosario tiene ese atractivo montado y armado y puesto al público, no hace muchos años, esto debe tener 3 años, máximo 4, ¿sí? Y que no es tan conocido y la verdad que es muy interesante. Hay muchos, en esto siempre les sugiero a ustedes, más allá de lo que el apunte que les mande y lo que yo les tome en una evaluación o práctico, busquen, y si tienen un tiempo libre, sigan buscando sobre el destino en el cual tienen que organizar el viaje. Sigan buscando, no se cansen y sobre todo agoten distintas alternativas paralelas que el destino me presenta. Muchas veces caemos en la fácil a la hora de buscar qué voy a ver, qué les puedo mostrar, a dónde los puedo llevar a comer, qué experiencia pueden recibir en ese lugar, en las guías de turismo o en los sitios oficiales de turismo, ¿no es cierto?, de cada provincia o de cada país. Vayan un poco más de eso, indaguen, ¿no es cierto?, en los foros de viajeros, en TripAdvisor, en Club de Viajeros, vean qué piensa la gente. Tampoco se aten a la respuesta de la gente, porque nunca pierdan de vista que son opiniones subjetivas de turistas, y que si ese turista ese día se levantó con dolor de muela, puede ser fantástica la Torre Eiffel que está viendo, pero algún defectito le va a encontrar. Entonces sepan leer entre líneas, ¿no es cierto?, aunque siempre dicen datos muy interesantes, ¿sí?, en cuanto a la actividad. No sé, me equivoqué, llegué por decir, qué sé yo, a Talampaya en enero, y la verdad que el calor, pude terminar de hacer el trekking a la quebrada de Don Eduardo, por decir un lugar, ¿no es cierto?, un trekking que es fantástico en Talampaya, pero el calor me impidió que lo pudiera disfrutar satisfactoriamente. La verdad que el lugar era espectacular, pero el calor me hace que no vuelva nunca más. Entonces, ese tipo de datos, léanlo. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Hay atractivos turísticos para todos los gustos y tipos de públicos y demanda. Y acá va el segundo tip. Cada vez que diseñen un circuito turístico, háganlo no de acuerdo a lo que a ustedes les gusta, sino de acuerdo a lo que el público paga, de acuerdo a lo que el cliente de ustedes les va a comprar. A veces parece fácil entenderlo, a la hora de diseñarlo no es tan fácil muchas veces, porque nosotros como que involuntariamente caemos y colocamos en el circuito lo que a nosotros nos gusta, y la verdad que acá lo que a nosotros nos gusta pasa a un plano secundario, ¿sí? Volvamos a Rosario. Tiene también, hablando, ¿no es cierto?, del monumento a la bandera, como les decía, que está también el Museo de las Banderas, ¿no es cierto?, de todos los países de América en la parte de subsuelo. Tiene un ascensor que te lleva a la punta de la torre, en el cual tenés toda una vista de lo que es la costanera del río Paraná. Ahí también, en esa misma costanera, tiene varias ferias de artesanía, Rosario, interesantes para ver. En el verano se organizan, ¿no es cierto?, traslados en lancha a las islas que están en el frente, que son como paradores de playa. Eso es algo, pero para el verano, aclaro esto, ¿sí?, como alguna de las actividades que tiene. No está de más decirle que tengan en cuenta el tema de la seguridad en Rosario, ¿sí?, a la hora de llevar un grupo contingente, por todas las cosas, ¿no es cierto?, que uno lee día tras día en el diario, y que vamos a ser justos y honestos. O sea, Rosario no es la única ciudad insegura que tiene Argentina, pero tener más precaución, ¿no es cierto?, en Rosario. También tiene museos de arte contemporáneo muy interesantes la ciudad de Rosario. Tiene el Teatro El Círculo, que es digno de ver, la visita guiada, ¿no es cierto?, al Teatro El Círculo, a todo lo que es la parte arquitectónica, acústica, los subniveles subterráneos, o sea que tiene el teatro, que está muy bueno. Tiene Rosario una zona nocturna similar a lo que para Córdoba sería Barrio Güemes, ¿sí? Tiene Rosario también una que es bastante interesante, como algo más, ¿sí?, para tener en cuenta. Tiene distintos lugares donde el Che Guevara vivió la familia cuando nació, ¿no es cierto?, él en Rosario, que están integrados a la ruta del Che en Argentina, como otro atractivo más que le pudieran colocar. Y eso como para hacer un resumen, ¿sí?, de la ciudad. Todavía no tiene armado, yo lo he podido hacer con un grupo, pero de manera informal, contactando al concesionario del restaurante del estadio de Newell's, pero no tiene
en sus dos grandes estadios y clubes de fútbol un Museum Tour, como si lo tiene Boca, River y la mayoría de los equipos del mundo, que le da un toque de color a un circuito, ¿no es cierto?, en una ciudad. Todavía no lo tienen montado de esta manera, o sea, se puede ingresar, pueden conocer el estadio, o sea, pero no tienen la exhibición, ¿no es cierto?, de copas, trofeos, camisetas, fotografías de jugadores que ya han pasado por la institución, o sea, como es un museo de cualquier, cuando digo esto, no lo tengan en cuenta o se lo dejen pegado a un club de fútbol. Cualquier club de básquet, ¿no es cierto?, importante lo tiene, su Museum Tour, o cualquier equipo, ¿no es cierto?, de otra disciplina, de grupos, no individual, ¿sí? Bueno, pasamos a la ciudad de Santa Fe. La ciudad de Santa Fe nos va a permitir en un circuito no solamente hacer una parada y visitar algunos atractivos que ya les voy a comentar, sino cruzar el túnel subfluvial y conectarnos con Paraná primero y de ahí el resto de las provincias mesopotámicas, o sea, Corrientes, Misiones, etc. En la propia ciudad de Santa Fe, sí, hay paseos en catamarán, que algunos son de mediodía, otros de día completo, algunos llegan hasta Paraná. Hay también los que te ofrecen el almuerzo dentro del catamarán, algunos que son de mediodía te lo ofrecen en el restaurante que ellos tienen en el puerto cuando volvés del paseo, o sea, hay la verdad que para todos los gustos en ese sentido. Tienen también el museo, ¿no es cierto?, donde evoca todo lo que fue el tratado y las firmas de la Constitución Nacional que allí se montó en los 1800, ¿sí?, en Santa Fe. El Museo de la Cerveza de la Fábrica San Carlos es otro paseo interesante que se puede hacer, ¿no es cierto?, ahí en Santa Fe. En la parte gastronómica les recomiendo algunos restaurantes donde es diente libre, pero específicamente de pescado. Algo que en Córdoba, Mendoza, el norte de Argentina, o sea, es algo normal. No es es más, en la propia ciudad de Buenos Aires tampoco es normal. Entonces, algo que a la hora de sumar a la gastronomía como un atractivo al circuito también llama la atención. El restaurante de Chiquito, creo que es uno de ellos, ¿sí?, en el cual vale la pena ir porque es algo raro, es diferente, ¿sí? Bien, saliendo de la ciudad de Santa Fe, Parque Nacional Isla de Santa Fe fue uno de los últimos, ¿no es cierto?, que se creó ahí. Otros dos datos antes de irme de esta provincia es: tengan en cuenta algunas zonas de Santa Fe, cercanas a Rafaela, cercanas a Esperanza, donde ofrecen turismo rural. Creo que no hace falta que les explique. Bueno, si alguno no sabe lo que es turismo rural, por favor mándenme mensaje, ¿no es cierto?, al chat del Classroom. Y también tengan en cuenta, no solo para la provincia de Santa Fe, sino para todas las provincias del litoral, el producto pesca, el atractivo pesca, ¿sí?, porque es algo muy fuerte y muy explotado en todas las provincias del litoral. Entonces, Santa Fe no es la excepción a esto, ¿sí? Ahí yo les pongo el nombre de algunos pesqueros o puntos importantes, ¿no es cierto?, en el cual se va. Último dato que me acuerdo de Santa Fe: Callastá, con Y, es el sitio original de la fundación de la ciudad de Santa Fe. Eso está a varios kilómetros al norte de Santa Fe y hoy ha quedado como un museo de sitio. Para quien no sepa qué es un museo de sitio, es un museo, y en Argentina hay varios, les aclaro, están las ruinas de la primer fundación de la ciudad de Mendoza en la ciudad de Mendoza. En Yapeyú está la casa natal de San Martín, o sea, hay varios sitios en Argentina que son denominados museo de sitio. ¿Qué es esto? Son ruinas en el cual uno puede o no caminar por arriba, ¿sí? Cuando digo caminar por arriba es ya sea a través de entablonados o superficies acrílicos, como es en la ciudad de Mendoza, sin pisar evidentemente sobre las ruinas, o uno puede caminar alrededor, y todo eso está protegido debajo de un gran techo o tinglado, ¿sí? Y cuando es museo de sitio es porque eso que se exhibe no se va a poder trasladar hacia otro lugar, ¿sí? Va a quedar ahí abulonado o amarrado al piso, si lo quieren ver de esa manera. Bueno, acá ya está el museo de sitio de la fundación original de la ciudad de Santa Fe. Sigamos con Entre Ríos. Entre Ríos es la provincia de termas y carnavales en Argentina, ¿sí? Sí, por supuesto que no son los únicos atractivos con los cuales se puede organizar un circuito turístico, pero sí
es tal vez lo que más llama, lo que más uno conoce o trae a la memoria cuando uno habla de Entre Ríos. Termas tienen de todo tipo, color y tamaño y precio. Están desde las más cercanas a Córdoba, siempre hablando de circuitos terrestres, como puede ser las termas de María Grande, que están muy cerca de Paraná, a las más alejadas como Federación, Colón o Gualeguaychú, que ya están sobre la vera del río Uruguay, ¿sí? En el otro extremo de la provincia. Siempre cuando hablemos de la provincia de Entre Ríos, nosotros desde Córdoba con circuitos terrestres o vamos a ingresar por la ruta 19 a través de la ciudad de Santa Fe y, como les dije recién, túnel subfluvial Paraná, o a través de la autopista nacional número 9, ¿no es cierto?, hasta Rosario, y de ahí cruzar el puente que me va a comunicar ya en Entre Ríos con la ciudad de Victoria, ¿sí? Esas serían las alternativas terrestres que tenemos desde Córdoba, las más directas y las más cercanas. En la provincia de Entre Ríos, como les decía, tiene también sus sectores de playas. Están las playas asentadas sobre el río Uruguay y están las playas asentadas sobre el río Paraná, que este es otro atractivo que sobre todo para la estación de verano uno puede aprovechar. En la ciudad de Paraná, antes de irme ya al resto de la provincia, no se olviden de la fiesta de disfraces, que es un evento que convoca muchísima gente y cada año convoca más, ¿sí? Que es muy fuerte también, lo que es el Parque Urquiza. Un datito, un tip les dejo: si pueden algún día y pasan por ahí, vayan a verlo personalmente, lo que es el museo de cómo se construyó el túnel subfluvial Hernandarias, con las fotos en blanco y negro, con algunos videos explicativos. Realmente vale la pena, porque fue una obra de ingeniería única en ese momento, y aún hoy lo sigue siendo, más allá de que hace más de 60 años, ¿no es cierto?, que eso se construyó. Saliendo, ¿no es cierto?, de Paraná y volviendo, perdón, a esto de las playas, yo acá les dejo en el apunte playas sobre el río Uruguay y playas sobre el río Paraná, ¿sí?, para que puedan ir distinguiendo cuál es cuál y cuáles están en cada uno. Después hay una síntesis en cuáles son los, si bien en Entre Ríos en la mayoría de los pueblos y ciudades hay carnavales, pero solamente les dejo los más reconocidos o convocantes, al igual que los corsos, ¿sí? Después hay una descripción de cada una de las termas, ¿sí?, en cuanto a la cantidad de piletas, la temperatura del agua. No se vuelvan locos, no se estén por suicidar, o sea, no les voy a preguntar la temperatura del agua de cada centro termal en un examen, ¿sí? Sí quiero que sepan en el mapa dónde están, ¿sí?, cuáles son las que es más cercana y la más lejana a Córdoba, o sea, y si yo les pregunto, no sé, cuáles de los dos siguientes atractivos, termas, ¿sí?, e historia, o termas y parque nacional, qué sé yo, o sea, pueden relacionar a las siguientes ciudades, y en una respuesta a múltiple choice está Colón, Paraná y no sé qué otra más, o sea, sepan que esa de parque nacional y termas va a ser Colón, ¿sí?, por el palmar y las propias termas de Colón. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Fíjense dónde están ubicadas y fíjense qué atractivos hay en las cercanías de esas termas, porque todo esto va a redundar en una mejor calidad de circuitos y lo que yo integro. Antes de irme de Colón, y les quiero hacer un breve reseña del Palacio San José, que fue la residencia, una de las residencias, las principales. El otro palacio se llamaba Santa Cándida y estaba cerca de Concepción del Uruguay. Esta fue la residencia de Justo José de Urquiza, tal vez no, estoy seguro, en ese momento el hombre más poderoso e influyente que Argentina tenía, ¿sí?, y que es la verdad digno de un palacio. Fue, entre algunas rarezas del lugar, la primer construcción de Argentina que tenía agua en red por cañerías, para que ustedes se den una idea lo avanzada que está. O sea, Buenos Aires no tenía nada de eso en ese momento, él lo tenía ahí, ¿sí?, en el Palacio San José. Es también digno de una visita. Ese digno entre comillas. El digno, agréguenlo a, es digno de acuerdo a qué tipo de público me va a comprar el viaje, ¿sí?, para que lo tengan en cuenta. Si ustedes organizan un viaje a los carnavales de Gualeguaychú y a eso le agregan visitas a playa, donde eminentemente la mayoría de ese público va a ser joven, tal vez poco le puede importar perderse medio día en Palacio San José y no lo cambiarían por medio día en uno de los balnearios. ¿Se entiende, no?, la comparación. A eso me refiero con ir adecuando el atractivo de acuerdo, ¿no es cierto?, al gusto del público. Bueno, pasamos con todo esto, ¿no es cierto?, de
centros termales que tiene. También hay muy buenos sitios para observación de aves, que les he dejado un mapa ahí en el apunte. Y acá dice después circuito de las colonias judías. Acá les voy a hacer un stop. Van a ver que en Argentina, no solo en Entre Ríos, hay distintos tipos de productos de turismo étnico. Cuando digo étnico, que viene de la palabra etnia, significa que el atractivo va a estar dado en la cultura o en un rasgo o característica de la cultura de ese pueblo, aldea, comunidad, villa o ciudad, dependiendo del tamaño. Y que podemos tener una subdivisión, ¿sí? Ya sea por turismo étnico en comunidades aborígenes o turismo étnico en comunidades de inmigrantes o descendientes de inmigrantes. Como podríamos citar un montón en Córdoba, solamente dos, los primeros que se me vienen a la cabeza, Colonia Carolla y Villa General Belgrano, y así en cada provincia, sobre todo del centro y del litoral argentino, ¿sí? Con lo que es de descendientes de inmigrantes. Bueno, este producto, el circuito de colonias judías, es uno que evoca, ¿no es cierto?, lo que los inmigrantes judíos, a través de sinagogas, bibliotecas, escuelas, etcétera, fueron dejando como legado, ¿sí?, en muchos pueblos y ciudades, ¿no es cierto?, de Entre Ríos. Recuerdo haber hecho un tour el año pasado, creo que fue, para un grupo de mujeres judías de Santiago de Chile que habían venido a Córdoba. El tour fue a Cumbrecita, no tenía nada que ver, pero lo que sí recuerdo es que estas mujeres habían pagado para ir a ver un pueblo en Santa Fe, si no recuerdo mal, no me acuerdo el nombre del pueblo, pero sí que era en la provincia de Santa Fe, solamente porque la mayoría seguían siendo descendientes de los primeros judíos que llegaron ahí, y ellos fueron como para tener una interacción social, ver el cementerio, o sea, para que lo tengan en cuenta, porque como les dije, hay público para cada circuito, ¿sí? No se encasillen nunca en lo convencional o tradicional. Aparte, otro tip les doy, y ya con esto voy cerrando el video porque ya de por sí demasiado largo se me está haciendo. Las mega empresas online, y que más allá de que cómo se va a reposicionar el trabajo y el ámbito laboral en el turismo después de esto que va a afectar a nivel mundial, que es el coronavirus, pero no creo que la tendencia a que todo sea online vaya a desaparecer y que vuelva a ser la venta física. No, yo creo que se va a profundizar, más allá de cómo y quiénes son los que van a quedar vivos y van a sobrevivir, ¿no es cierto?, y quiénes van a desaparecer, pero la tendencia a comprar por parte del turista online va a desaparecer. ¿Y qué les digo con esto? Si van a tener que vivir de diseñar circuitos turísticos y venderlos, sean los más originales posibles, siempre de acuerdo al público al cual se lo van a vender, porque cualquiera hoy en Despegar consigue, ¿no es cierto?, pasajes y alojamiento para ir a Estambul, Tilcara o Vancouver, ¿sí? O sea, cualquiera en su casa. No necesitan de ustedes de ir físicamente a una agencia de viajes y sentarse y disponer de 15, 20 minutos o una hora. Cualquiera lo hace en OJ y desde su casa eso. Entonces sean originales para organizar circuitos turísticos y a quien se lo ofrecen, ¿no?, evidentemente. Bueno, hasta ahí sería, ¿no es cierto?, lo de Entre Ríos. Terminamos con este video por ahora, y el próximo que les envío, ahí van el resto, ¿no es cierto?, de las provincias mesopotámicas y del área litoral.